Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos de Refugio Zabala TV. Estamos hoy con un testigo de excepción, una persona que dio un vuelco a su vida por la infinita misericordia del Señor, y eso nos ha pasado a todos o nos puede pasar a todos en mayor o menor medida. Hemos estado alejados de la iglesia, muchos de los que nos estáis escuchando seguramente también, pero bueno, pues gracias a las oraciones de otras personas por nosotros, gracias a esa bendita comunión de los santos, tu vida da un giro copernicano y después de estar apartado, como es el caso de nuestro invitado de esta noche, 33 años alejado de la iglesia y de la fe, de Cristo en definitiva, pues volvió a nacer, nunca mejor dicho, a la gracia de Dios. Muy buenas noches, Marino Restrepo. Muy buenas noches, encantadísimo estar en tu programa. Bueno, para nosotros es un verdadero privilegio. Yo la verdad es que conocía ya de tu existencia, de tu conversión, tu testimonio hace ya muchos años. Sé que eres un predicador infatigable, que consagraste tu vida al Señor desde que tuviste esa experiencia, pero que antes de tener esa experiencia mística en tu vida, que marcó un antes y un después, eras pues una persona tremendamente materialista, metida hasta las cejas en la nueva era. En fin, cuéntanos un poco el antes y luego ya trataremos el después. Claro, comienzo por Colombia, donde nací. Nací aquí en Colombia, en las montañas de los Andes, en un pueblo pequeño de una zona que se conoce como el eje cafetero, que son muchas montañas sembradas en café. Yo nací en una familia católica de 10 hijos, soy el número 6 y hasta los 14 años viví en ese pueblito. Y luego me enviaron a Bogotá, la capital de Colombia, en los años 60. Estos años 60 eran los años de toda esta revolución de los hippies. Cuando llegué a Bogotá me encontré con muchísimos norteamericanos que estaban huyendo de la guerra de Vietnam, entre ellos muchos hippies. Y muy pronto pues me uní a esta cultura de las drogas, el rock and roll, el esoterismo, el ocultismo, el orientalismo, sobre todo el hinduismo, y perdí mi fe católica desde los 14 años, 14, 15 años, y comencé esta vida nueva era y una vida decadente, materialista. De aquí de Colombia, después de contraer matrimonio, me trasladé a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allí continué mi vida de hippie en la Universidad de Hamburgo, estudiando artes. Ahí nacieron mis dos hijos, viví 7 años en Alemania y de ahí me trasladé a California, a Los Ángeles. Em, Ahí pues estuve en este paraíso nueva era, porque Los Ángeles pues podríamos llamarlo como la capital mundial de la nueva era. Y me vinculé al mundo del espectáculo por más de 20 años. Continué en este mundo lejos de Dios. ¿Qué hacías, Eh, perdona, conclu- Marino, en el mundo del espectáculo? ¿Qué hacías? bueno, primero fui firmado a la compañía Sony Music de Nueva York como Caramba. artista exclusivo y estuve con ellos haciendo música muchos años y al mismo tiempo participaba en muchísimas áreas del entretenimiento, desde escribiendo libretos, haciendo voces para animales, muchísimas cosas, ¿no? Porque esa industria es riquísima en todo los aspectos y yo participé en todo lo que pude, de acuerdo a la economía, etcétera. Había muchas oportunidades. Bueno, eso en sí mismo no era malo. No era malo en lo que se respecta a mi profesión, el arte, todo lo que yo estudié, pero era malo era el ambiente en que yo vivía, porque era un ambiente de drogas, era un ambiente muy decadente, mucha promiscuidad, eh, y un materialismo desordenado completamente, así de que todo esto tenía mucho que ver con el espíritu que me guiaba, porque yo no estaba con Dios, había perdido mi fe católica. Toda la gente que trabajaba conmigo eran prácticamente del espíritu hippie, especialmente ahí en California.
todo estaba manejado por este tipo de espíritu, un espíritu esotérico, ocultista, mágico, astrológico, y a todo el mundo era así, ese era nuestro lenguaje, ¿no? Y nos entendíamos por medio de ese lenguaje. El que no se comunicara así era excluido realmente en formas muy silenciosas, pero eso era la actitud que teníamos. Me ha llamado mucho la atención, Marino, lo que comentabas. Tú naces en el seno de una familia católica. Es decir, tus Correcto. padres os dieron a ti y a tus hermanos una formación cristiana. Así es, Pero luego tu vida transcurrió por otros derroteros y te fuiste apartando de Dios. así es. Sí, es esa cultura hippie muy fuerte, ¿no? Una influencia muy grande. ¿Y tú eras feliz en aquel momento? Pues yo pienso que la adolescencia en particular es una etapa de emociones, de pasiones y sobre todo una tendencia a las pasiones desordenadas, porque pues hay mucha aventura, hay extremadamente, un nivel de curiosidad muy grande y todo eso son abismos que pueden ser muy costosos. Yo pues, pienso que podría decir que yo consideraría que estaba muy feliz y que vivía más bien una vida eufórica, llena de emociones, pero hoy viéndolo con los ojos que tengo, pues sé que no era felicidad. Efectivamente, efectivamente. Te lo digo esto, te lo pregunto también, Marino, porque muchos de nuestros familiares de Refugio Zabala TV, bueno, muchas, mejor dicho, son madres y están muy preocupadas Mm. por sus hijos en una sociedad actual que ha renegado de Cristo y en donde hay enormes distracciones, ¿no? ¿Tú qué les dirías a esas madres que están algunas de ellas desesperadas? Yo pienso que para mí una de las razones por las cuales yo naufragué en ese mundo tan peligroso fue por la falta de mi vida de familia, porque cuando me vine de mi pueblo a Bogotá ya no vivía con mi familia y ese fue el primer paso para perder el norte de Dios. Así yo pienso que cuando los hijos viven en un entorno familiar que tiene los valores cristianos y que ahí se vive las prácticas cristianas de la oración en familia, de los sacramentos, cuando se da eso a los hijos, se les está dando una fortaleza importante, unos cimientos sobre los cuales pueden edificar sus vidas, ya evitar que ellos entren al mundo y caminen por el fango es imposible porque todos tendremos que caminar por ese fango, pero ya que se tengan los cimientos fuertes para mantener esa luz en medio de las tinieblas, sí es lo que se consigue en el hogar, en un hogar constituido en la oración, en los valores cristianos. Eso nunca se olvida. Yo lo perdí porque me fui muy temprano de esos valores. Claro, claro. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, de que la familia que reza unida permanece unida. Absolutamente, sí, eso es cierto. Bien, Marino, vamos ahora a la otra vuelta de tuerca, a ese año de 1997, que siempre se te quedó grabado en la cabeza por razones obvias, nunca se olvida, en el que tú tienes una experiencia, eh, es creo el día de Navidad, si no me equivoco, Sí, así 25 de es. diciembre, qué curioso, ¿qué sucede ese día, Marino? Yo, como les conté, había estado muy alejado de Dios por 33 años y de repente en mi familia ocurren muchísimas muertes de mis hermanos, mi esposa, mi madre, mi padre. ¿El mismo año? Y no, en un periodo de 4 años mueren todas estas personas. ¿A quiénes Y pierdes? ¿A tu madre? primero a mi esposa, que se muere de cáncer. Luego mi hermano menor, que muere en un accidente en el mar. Después mi padre fallece. Después otro hermano mío se suicida en Bogotá. Luego muere mi madre. Entonces, en esa Navidad del año 97, éramos 4 hermanas y yo los que quedábamos.
Y yo vine a Colombia a acompañarlas en esa Navidad, dado toda la tristeza que estábamos viviendo. Pero a ti, Mi perdona, vida, perdona que te haga un sí. inciso, Marino. Claro, todas esas muertes te golpean en lo más íntimo de tu corazón. Esa pérdida de tus seres queridos. ¿Eso no te induce a acercarte a Dios? No, a mí no, porque yo estaba totalmente sumido en este mundo orientalista, con el hinduismo, especialmente la reencarnación. Todo esto te roba las raíces cristianas en una forma extraordinaria y pierdes el sentido de la vida eterna, pierdes el sentido de buscar a Dios por el efecto que te trae la muerte, porque esa muerte se convierte en reencarnación. Es algo absolutamente aterrador, ¿no? La forma en que naufragar a través de esas filosofías orientales es uno de los peligros más grandes que hay para un cristiano. Así que las muertes de todos estos parientes a mí no me afectaron como para acercarme a Dios. Bien, y estamos en ese día de Navidad, ¿qué sucede? Tú vas ahí a Entonces, consolar a tus hermanos y... a mis hermanas. Y cuando llego a una ciudad de Colombia que se llama Pereira, donde ellas viven, me invitan a la iglesia a rezar la novena de Navidad del Niño Jesús, que es algo con una tradición muy antigua en Colombia. Yo no me acordaba de nada. Hacía 33 años no entraba a una iglesia católica, pero yo no les dije nada. La única que sabía de eso era mi madre, porque ella me visitaba en California cada 2 o 3 años y conocía mi situación de fe, pero ella nunca le contó a mis hermanas. Entonces yo fui a la iglesia con ellas solo para complacerlas. Y el sacerdote introdujo la novena hablando las maravillas que hacía el niño Jesús. Y yo, muy animado por la oportunidad de repente sacarme algo de esa novena, tomándola como algo simplemente mágico. Eh, Pedí un cambio de vida eh, y precisamente eso es lo que me dio el niño Jesús en esa Navidad. Pues Pero tú pedías la un novena, cambio de vida porque querías más dinero u otras cosas, ¿no? O claro, más te puedes plata, ¿cómo imaginar. se dice? Sí, más plata dicen acá en Colombia. Sí, ya te estás correcto. El cambio de vida que pedía yo en mi corazón mundano, pagano, pues era todo eso, ¿no? Más de lo que quería, de lo que tenía. Y así fue. Pues el niño me cambió mi vida a su manera, en una forma muy dolorosa, pero que hoy no la cambiaría por nada. Pero la novena termina en la misa de medianoche del 24 de diciembre. Y el 25 de diciembre, día de Navidad, decidí pasar la noche en una hacienda, en una finca de café de uno de mis tíos. Y cuando iba cruzando la puerta de la hacienda en un jeep, en un campero, a medianoche, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros de la FARC, de esas revolucionarios colombianos, con ametralladoras y me secuestraron. Me ataron mis manos atrás, me pusieron una capucha en mi cabeza y me llevaron prisionero a la selva. Allí me encerraron en una cueva y en total estuve secuestrado por 6 meses. Los primeros 15 días fueron en una cueva llena de murciélagos, un sitio aterrador donde me mantenían atado y encapuchado. Solo me sacaban una vez al día para alimentarme. El resto del tiempo estaba así. ¿Y qué pasaba por tu cabeza en esos momentos, claro, de soledad y de desolación? Porque ¿a qué te agarrabas tú? Bueno, en esos primeros 15 días yo no tenía a Dios, estaba prendiéndome de todo lo esotérico, lo mágico, el control mental, todo lo que yo sabía, lo que había practicado y aprendido, y absolutamente nada de eso venía a mi rescate, nada de eso me consoló, nada de eso me ayudó. Estaba totalmente en manos de unas circunstancias espantosas, de una vida de torturas,
de una vida escabrosa en esa cueva llena de murciélagos, de toda clase de alimañas de la selva, pero en el día 15 todo cambió, porque llegaron otro grupo de guerrilleros, me sacan de la cueva y me dictan las condiciones del secuestro, pidiéndome una suma de dinero enorme y también amenazándome que si no les doy ese dinero van a asesinar a toda mi familia. También me cuentan que tan pronto les dé ese dinero me van a ejecutar a mí porque estoy sentenciado a muerte. Y así termina la entrevista con ellos, me atan de nuevo, me ponen la capucha en la cabeza y me esconden en la cueva. Y esa noche es la noche que yo tengo una experiencia mística con Dios que absolutamente cambió mi vida para siempre. ¿Cómo fue esta experiencia mística? Yo estoy en esa cueva después de esa sentencia a muerte, totalmente destruido, porque no tengo esperanza de salir con vida de esa selva. Toda mi familia está en peligro de morir. Lo que yo adoraba en mi vida más era el dinero y prácticamente me lo iban a robar todo. No podía estar en una situación más horrible, totalmente en escombros, en pedazos, y de repente, estando despierto y consciente, solo que encapuchado y en una cueva muy oscura, entré en lo que hoy conozco como un éxtasis. En ese momento no sabía lo que era un éxtasis, pero yo aparezco en el éxtasis a la edad de 3 años, en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo, en un triciclo con un palo en la mano, recorriéndome los jardines de la casa, golpeando las plantas y las flores. Y escuchaba una empleada de la casa que me gritaba que no hiciera eso. Yo estaba en total pánico porque no entendía qué me estaba sucediendo. Lo primero que yo pensé era que estaba muriendo y continué en ese éxtasis, reviviendo mi vida poco a poco. Eh, como si no es como si lo estuviese viendo en un video, sino que yo estaba ahí reviviendo cada etapa de mi vida desde la infancia. Cuando estaba pasando por la edad de 10 o 11 años más o menos, comencé a vivir un dolor inmenso, que no era un dolor físico, era el dolor de mi conciencia y era mis pecados, porque comencé a ver todo lo que era el pecado, las consecuencias del pecado, la forma en que yo había hecho tanto daño a la gente, las ofensas a Dios, el daño que le había hecho a mi alma, y a medida que continuaba reviviendo la vida se volvía más difícil porque entre más edad, más graves los pecados. Yo pienso que yo reviví toda mi vida en esta primera etapa que yo la llamaría como una iluminación de la conciencia, porque eso fue lo que fue. Y después de esto ocurre algo más misterioso, porque aparezco boca abajo contra la hierba en lo que se sentía ser una montaña muy alta, en un silencio que yo nunca había vivido. Yo lo llamo siempre un silencio perfecto. Y miro hacia adelante, muy lejos en la distancia al frente mío, veía otra montaña más alta y la cima de esa montaña estaba cubierta de niebla y la niebla comienza a despejarse poco a poco y aparece la ciudad más extraordinariamente preciosa de luz, una ciudad de luz. Yo sabía que tenía que haber llegado allá y no había alcanzado. Y esto me preocupó enormemente. Y miré para ver cómo podía trasladarme hacia allá. Pero me di cuenta que esas dos montañas no estaban conectadas. Y eso me preocupó todavía más. Y en ese instante, cuando entro en esa realidad de que estoy separado de lo que podríamos llamar mi destino, comienzo a escuchar una voz
que venía de todas partes. Pero antes de escuchar la voz, habías escuchado como agua que se acercaba. Parecía que era casi como decir un tsunami, mucha agua. No la podía ver, pero la escuchaba. Y después escuché muchísimas voces. Eran voces preciosas, perfectamente armoniosas, y ya se convierten en una sola voz. Y esa voz viene de todas partes. Yo no resistía la voz. Esa voz me quemaba. Era una voz absolutamente perfecta en el amor. Y yo no tenía amor. En ese momento que yo siento ese amor, me doy cuenta que no tengo ese amor y ese amor me quema. Sin embargo, el Señor me mantiene ahí porque a pesar de yo haber vivido tan lejos de Dios toda mi vida, en el momento que yo escucho esa voz, yo sabía que era la voz de Dios. ¿Y No tenía ninguna duda. esa voz te decía algo en concreto? Sí, esta voz comienza hablándome a mí del momento en que yo comencé a alejarme de Él. Así me dice, voy a mostrarte el momento en que comenzaste a alejarte de mí. Así comenzó. Y aparezco cuando Él hablaba, yo aparecía en lo que él me nombraba. Por ejemplo, cuando dice eso, aparezco en Bogotá a la edad de 15 años, en una calle de Bogotá, al frente de una iglesia, eh, y estoy mirando que en la iglesia hay una fila de personas esperando para confesarse por la nave derecha de la iglesia. Y yo siento el impulso de irme a confesar. Hacía un año que vivía en Bogotá después de que me fui de mi pueblo y eso hacía que no iba a la iglesia, eso hacía que no me confesaba. Entonces cruzo la calle, subo las gradas del atrio, voy a entrar por esa nave derecha hacia los confesionarios y ahí me arrepiento y no entro y me voy otra vez hacia el sur de la ciudad por la acera de la iglesia y me muestra el Señor, me habla, me dice, este es el momento en que te alejaste de mí, porque en ese momento rechacé este sacramento de la confesión conscientemente, porque hasta el momento había estado alejado de la iglesia porque esa cultura hippie me había arrastrado, pero yo no había tomado una decisión consciente de abandonar la iglesia y rechazar ese sacramento en particular. Y me mostró la dimensión del sacramento de la confesión. Y a medida que yo iba hacia el sur de la ciudad, me mostraba cómo yo entré caminando hacia las tinieblas del mundo, porque iban pasando los años a medida que caminaba, pero al mismo tiempo me muestra ese sacramento y me dice que el sacramento de la confesión equivale como a un exorcismo, porque es la fuerza más grande que nos lleva a nosotros a liberarnos del pecado original, de estar por encima del pecado original que ya de por sí se nos ha sido exorcizado con el bautismo, pero nosotros tenemos que estar constantemente negando, renunciando a todas las fuerzas del mal y por eso el sacramento de la confesión es una fuerza para morir a sí mismo, a morir al pecado, todo esto. Entonces decía, el acto de humildad más grande nuestro como cristianos es atrevernos a arrodillarnos y confesar nuestros pecados a otro pecador que es el sacerdote. Y no hay nada que atormente más a Satanás que un pecador arrepentido. Entonces me muestra el poder que hay en las rodillas, en el arrodillarse, en el arrepentirse. Eh, y después de esto entra a mostrarme la Eucaristía. Y ya al mismo tiempo que te estoy contando eso, yo estoy caminando hacia el sur de la ciudad y estoy entrando más y más en las tinieblas del mundo. Y cómo es que el mundo me va seduciendo, deslumbrando y voy entrando como en esta alegría materialista, en esa ambición desordenada sin fondo. Y él me muestra la Eucaristía y me muestra eh,
un sacerdote en la sacristía. Y entonces me muestra cómo en la sacristía se vive algo extraordinario que es el sacerdote preparándose para celebrar la misa. Y al prepararse para celebrar la misa, el sacerdote entra como en una batalla espiritual muy grande y cuando ya está revestido y sale hacia el altar y se agacha, se inclina y besa el altar, desciende una luz enorme del cielo que cubre un territorio inmenso de personas, no solamente católicos, sino mucha gente que cubre ese lugar donde se celebra la Eucaristía. Solo Dios conoce hasta dónde alcanza la luz que desciende. Y cuando estamos en la iglesia preparados para comulgar, durante ese instante hay mucha gente agonizando en el mundo en peligro de condenación. Y cuando vamos a recibir la Eucaristía, en ese momento Jesús rescata un alma de la perdición eterna con nuestra comunión de esos agonizantes. Así de que eh, me muestra cómo nosotros somos antorchas de luz, cómo como eucarísticos. Sí. Somos instrumentos eucarísticos de reparación. Eso es lo que somos. Eso es Entonces, la comunión de los santos, sí, vamos. Sí, es clarísimamente, ¿no? exactamente. Sí, exactamente. Eh, Perdona que te he y en- interrumpido, Marino, que es que estoy verdaderamente, y me imagino que todos los que te están escuchando en este momento están absolutamente impactados, ¿no? Porque es un testimonio de una enorme gracia de Dios que te concede en un momento crucial de tu vida, pues el don del arrepentimiento, ¿no? Y de la conversión. Así es, increíble, porque pues en verdad que esto es como un encuentro con una realidad que yo había enterrado, que había despreciado y que el Señor me regresó por gracia de Él a mostrarme. Y por qué crees tú, Marino, que aun estando sumergido en ese mundo oscuro, ¿verdad? Tenebroso de la magia, de las supersticiones, ¿por qué crees que el Señor se apiada de tu alma? Bueno, hay algo que ha costado muchísimo asumir para mí y es que el Señor me muestra que Él me escogió desde siempre para esta misión, para estos tiempos, y que a pesar de yo haber nacido para entrar en esta misión, la misión no comenzaba hasta que Él me llamó y todos esos años que yo viví antes del comienzo de la misión fueron años en que el demonio hizo conmigo todo lo que pudo hacer para destruirme. Obviamente, según entiendo, no tenía el poder para destruirme, pero sí tenía el poder para sacudirme en la forma que lo hizo, que fue llevarme por todos estos caminos escabrosos. Y con esto no quiero decir que yo soy una persona inocente de todo lo que hice y de que esto fue el diablo el que hizo todo. No, pero sí muestro el misterio de Dios en que Él tiene un tiempo y una hora exacta para todos sus planes. Y un día que escuchaba yo el Evangelio, cuando estaban este pasaje de las bodas de Caná y Jesús le reclama a la Virgen, ¿qué es contigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado todavía. Entonces, yo me acuerdo de eso y digo, sí, es que Dios tiene un plan con cada alma. Obviamente que este era Dios encarnado, pero en el caso nuestro también tiene un plan con nosotros. Y Él tenía un plan conmigo que solo se inició en el momento que comienza toda esta experiencia en la selva. Entonces, Misterio, la respuesta a tu pregunta es, el Señor me había escogido, pero tú te imaginas lo difícil que es eso para mí, asumirlo con un mundo tan escabroso como el que viví, con una vida de pecado tan grave como la que viví, y de repente aparecer ahora con esta misión.
Vamos a ver, tú cuando te sucede esto tienes 37 años, ¿no? 47. 47 años tienes cuando te sucede Sí, esto. O sea, ya has sí, vivido muchos años en pecado mortal, 33 en concreto, alejado de la iglesia, como decías. exactamente, sí. Y ese día de Navidad, tú estás en la cueva, el Señor te concede, te lleva, digámoslo de alguna manera, de la mano, desde tu más tierna infancia, con 3 años, ¿eh? Y te va mostrando todo lo que has hecho, las oportunidades que has tenido para acercarte a Él y cómo tú libremente has elegido distanciarte de Él Exacto, y sumergirte en el abismo, ¿no? El así Señor, es. en su infinita misericordia, te muestra también todo el bien que has dejado de hacer, tus pecados de omisión. Claro, porque cuando yo tengo la iluminación de conciencia, que es como llamé esta primera parte donde comienzo con mi infancia en el triciclo y recorro toda mi vida hasta los 47 años, veo no solamente el pecado, sino que veo también la gracia, el bien, todo lo que dejé de hacer, lo que dejé de obedecer, a lo que dejé de inclinarme, el bien que dejé de hacer, todo lo veo. Y por eso duele tanto, porque no solamente el dolor era por el pecado, el dolor era por la gracia que no acogí, es lo que más dolía. Es impresionante, pero fíjate que estoy pensando, yo tuve una conversión también, una conversión completamente distinta de la tuya, pero a fin de cuentas, yo en lugar de 33 años estuve 15 años sin pisar un confesionario. Y en el año 2009, es que es curioso, ¿eh, Marino? A la misma edad que Sí, tú, a la misma edad que tú, el Señor me cambió la vida. Y desde el año 2009, que además fue un 5 de agosto, luego me enteré que la festividad de la Virgen de las Nieves, yo volví a nacer, como te pasó a ti aquel día de 1997, de Navidad. Pero que teníamos, tanto tú como yo, la misma edad. Es que estaba haciendo cálculos mentales, ¿sabes? sí, Es qué curioso. impresionante que no hay casualidades. Sí, En sí, qué este mundo no hay curioso. casualidades y que estemos tú y yo No, ahora hablando y que nos esté relatando ese testimonio que yo estoy impresionado, la verdad. sí, Eh, sí, sí, ¿cómo tú ahí, es decir, estás en esa cueva, estás solo, pero al mismo tiempo estás en otro lado, estás contemplando tu vida, las piezas desencajadas del puzzle de tu vida que empiezan a encajar, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta, correcto. ¿verdad? De que todo también es el sufrimiento, porque tú no te has librado del sufrimiento, tú has perdido a seres queridos, tú has sufrido, pues te ha servido para llegar hasta ahí. Exacto. El hecho del secuestro de las FARC, o sea que eso ya es el aldabonazo definitivo, ¿no? Es decir, una situación ya que a cualquier ser humano le hubiera desesperado, ¿no? Y tú, sin embargo, cuando tienes ese encuentro con Cristo y ves tu vida, ¿cómo reaccionas? Es decir, ¿cómo vives los siguientes días? Porque esto se produce en el día 15 de tu secuestro, pero el resto de los meses hasta tu liberación, ¿qué pasa? Pues cuando yo termino el éxtasis, cuando salgo de ese éxtasis, yo sabía que algo muy grande había sucedido, pero no lo tenía en mi memoria, estaba como en una dimensión inalcanzable. Sin embargo, el día siguiente me sacan de la cueva y comienzo 5 meses y medio más de secuestro, en los cuales ya vivía una experiencia con Dios, con el conocimiento de Dios y con un dolor inmenso de todo mi pasado, un dolor inmenso de la preocupación de saber que estoy sentenciado a muerte y que quizás no voy a alcanzar a llegar a confesarme antes de morir. Y porque durante este éxtasis más adelante de lo que ya te narré, tengo una experiencia con el infierno, con el purgatorio, con el ángel guardián, con la Virgen María. Fue muy extenso todo eso y yo Eso lo vamos conocía, a,
lo vamos a tratar en otros programas porque Sí. no te vas a librar de nosotros, ¿eh, Marino? Vas a ser ya un invitado ya habitual en Refugio Zabala TV, que es tu casa, ¿eh? Ah, Para poder dirigirte a tantas personas a las que le estás haciendo ya un gran bien, ¿no? O mejor dicho, Dios lo está haciendo a través de ti. Pero bien, has tenido esas experiencias en el purgatorio, el infierno, has tenido experiencias con la Virgen María y estás en esa situación ya después que has salido del éxtasis y cómo evoluciona la cosa. pues mira, esos 5 meses y medio más fueron, podríamos decirlo así, que tenían ya una, una presencia mística, porque los demonios que yo había visto de todos mis pecados se aseguraron de manifestarse con mucha frecuencia durante el secuestro, haciéndome sentir que yo no iba a tener la oportunidad de confesarme, que me iba a condenar, que ese era el fin de mi vida, que ya era de ellos, todo esto. Yo no necesariamente les creía, pero me atormentaban demasiado. Pero yo, como no tenía un conocimiento de las oraciones tradicionales de la iglesia, pero tenía ya un conocimiento de mi experiencia con Dios uno a uno como la tuve, entonces yo hablaba con él, yo le oraba, yo le imploraba y siempre estaba ahí prendido de mi ángel guardián, de la Virgen María, y todos esos meses fueron meses de súplica, pidiéndole al Señor que no permitiera que yo muriera sin confesarme y también pues que no muriera en manos de esta gente. Y así fue una vida muy tormentosa por esos 5 meses y medio, pero un día eh, había estado yo atado a un árbol todo el día y ya era de noche, muy oscuro, y llegaron 4 guerrilleros con ametralladoras y me desataron y me llevaron a una carretera en medio de toda esa oscuridad, no, casi no se veía. Y ya en la carretera me dijeron que caminara derecho y no mirara para atrás. Esa fue la caminada más larga de mi vida porque cada paso yo estaba seguro que me iban a fusilar, pero ahí me abandonaron en esa carretera sin ninguna explicación. Yo sé que fue el mismo Espíritu Santo que me rescató porque esa noche esos guerrilleros actuaron en una forma que nunca habían actuado durante los 6 meses que estuve con ellos. Estaban como hipnotizados. Eh, y después de caminar mucho tiempo por esa carretera, me rescató un bus que pasó por esa carretera selvática y me sacaron de la selva. Y ahí comenzó pues toda esta nueva etapa cuando yo regreso a mi familia y lo primero que hago al recuperarme un poco físicamente y emocionalmente es irme a confesar a un monasterio de franciscanos. Y ahí vivo mi primera confesión. Pero esto es impresionante. O sea, vamos a ver, Marino, nos estás contando que de la noche a la mañana, nunca mejor dicho, se produce una transformación en esos cuatro guerrilleros que deciden soltarte. Sí, Pero tú que has nunca pagado, supieron o tu por qué. familia ha pagado un rescate o ha pagado. Sí, el rescate ya hacía mes y medio que se había pagado, pero es que yo estaba sentenciado a muerte. Claro, te Ellos dijeron que solo, iban a matarte. sí, ellos solo esperaban las órdenes de un comandante para ejecutarme. O sea que yo solo estaba esperando mi muerte, pero de repente me dejaron fue ir. Pero yo sé que no fue natural y sé que ellos nunca entendieron por qué me dejaron ir. Claro, porque además tú has dicho hace un momento que notaste un cambio drástico, radical en tus secuestradores, ¿no? En Sí, el último día. Pero en algún exactamente, esa detalle noche. concreto, en la forma de tratarte, en- Sí, normalmente yo había estado atado a ese árbol todo el día. Normalmente ellos hubiesen llegado, me hubiesen golpeado, me hubiesen maldecido y luego me hubiesen colocado en otro lugar. Porque ellos cuidaban de que yo no me fuera a morir en una situación así, porque ellos eran responsables
de mantenerme vivo hasta que llegara el momento de ejecutarme. Entonces, ese día no fue así, esa noche. Ellos llegaron y los mismos rostros de ellos estaban como extasiados. Parecía que estuviesen como mirando hacia un lado que no era, actuando en una forma que no era, en la forma que me desataron las manos también y la forma en que me señalaron a caminar hacia adelante, también todo eso fue extraño, todo, nada era normal. Y luego cuando me ordenaron caminar derecho y no mirar para atrás, la voz que me dijo eso de uno de ellos era una voz muy extraña, muy diferente. Era un tono que no era de ellos. Impresionante. Esto, Sí, esto me suena, salvando las distancias y todo, lógicamente, a cuando el ángel libera a Pedro de la cárcel, ¿no? ¿Eh? Les sí, quitan sí, todas las argollas, los liberan y tal, los desencadenan. Y, pues esto eso, es una transformación, ¿no? Que, total, total. porque vamos, lo normal es que te hubieran ejecutado ahí, vamos. Sí, porque cuando estaba sucediendo todo esto de desatarme, de llevarme a la carretera, para mí todo eso era como en medio, casi como un sueño, pero era real a la vez porque yo lo estaba viendo, estaban ahí, me estaban desatando, pero al mismo tiempo era como si estuviera en una cápsula, ¿no? Como un sueño. Y cuando ya quedé solo en la carretera, como que salí de ese sueño y dije, pero ¿cómo? ¿Y dónde están? Y yo miré y ya no estaban. Y seguí caminando en esa oscuridad y miraba para los lados, esperando que aparecieran y no aparecían. Entonces yo dije, aquí sucedió algo muy extraño, esto no es normal. Y al mismo tiempo sentía como que no hubiese sucedido lo que sucedió, pero como me veía caminando solo en esa carretera y desatado, decía, pero sí sucedió, porque aquí estoy en la carretera, ¿no? Entonces era algo muy, muy, muy complicado. Bueno, Hasta es que que no eso, estuve, sí, después de 6 meses, imagínate, es que yo trato de ponerme en tu lugar, pero eso es muy difícil. Pero claro, después de 6 meses solo, desesperanzado, habiéndote dicho que te van a ejecutar, y que de repente suceda esto, pues es para estar absolutamente desconcertado, ¿no? Y luego totalmente. además dices que, claro, pasó un autobús, pero providencialmente por la selva. Sí, sí, pasó un autobús. Es una carretera vieja donde pasan autobuses, pero quién sabe cada cuánto, ¿no? Eh, y de repente apareció ese autobús que se detuvo al frente mío, unos metros adelante, para dejar a una mujer que era una guerrillera que se internó en la selva. Y yo corrí hacia el autobús y él no quería llevarme porque yo tenía un aspecto terrible, la barba hasta el pecho, la ropa deshecha, parecía un loquito que andaba por ahí en la selva. Sin embargo, yo me salté al autobús y ya no me pudo sacar, ya yo me senté y así fue como me sacaron de la selva. Bueno, y te fuiste entonces a esta iglesia de los franciscanos a Sí. hincarte de rodillas en el confesionario. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, llegué, una tía mía me llevó a ese convento de franciscanos y me confesó el abad, el superior. Eh, y fue una confesión increíblemente larga, como te podrás imaginar. Yo sabía que todos esos demonios que yo había visto en un lago, que fue donde vi los demonios de mis pecados, que al recibir la absolución, esos demonios se iban a ir de mi vida. Entonces la confesión fue muy dolorosa, muy dramática. Oía ruidos, sentía como el golpear como de cascos de animales muy abajo de mí. Todo esto lo sentía y cuando el sacerdote me dio la absolución, yo quedé como flotando en una nube. Fue algo increíble que yo digo, si yo me concentrara en lo que pasó solo en esa primera confesión, yo creo que pudiera escribir un libro de muchas páginas, porque fueron muchas las cosas que sucedieron. Cuando yo salí de ese monasterio de franciscanos, era una nueva persona, ahí comenzó mi nueva vida.
a partir de ese momento. ¿Sufriste mucho a lo largo de la confesión? ¿Lloraste? ¿Sufriste? ¿Te dolió? Fue como si te traspasasen el alma. No lloré porque yo creo que en toda mi vida de pecado, de todos esos años antes de mi encuentro con Dios, parece ser que me hubiese secado los sentimientos que me dan lágrimas. No tengo ese don de lágrimas. O sea que no lloré en la forma que uno normalmente lloraría, pero sufrí. Sufrí mucho, me dolía mucho. El contarle al sacerdote mis pecados era muy difícil, muy doloroso. Sí, fue muy difícil la confesión. Pero al final encontraste una paz y una verdadera felicidad. Sí, sobre todo cuando este sacerdote levantó su mano para darme la absolución, fue como en cámara lenta. Parece que se hubiera tardado para siempre esa absolución, pero cuando él terminó de bendecirme y me miró, porque él no me había mirado en toda la confesión, cuando me miró, los ojos de él eran unos ojos tan increíbles, había una luz tan grande en esos ojos, y esa misericordia de Jesús, que yo pude ver al Señor en esos ojos y su amor. Y eso ya me llenó de paz y salí de allí como flotando, ¿no? Fue algo indescriptible, algo extraordinario. Saliste de ahí flotando. Yo recuerdo, hace unos días murió don Pierino Galeone, un sacerdote, Monseñor Pierino Galeone, italiano, hijo espiritual del Padre Pío. Estuvo 21 años con él. Y yo fui a verle en el año 2010, un año después de mi conversión, aunque la conversión es de todos los días, para entrevistarle en un libro que escribí sobre el Padre Pío. Pero cuando terminó la entrevista, y yo me había confesado la víspera con un obispo jubilado argentino, Monseñor Rodolfo Laise, de la provincia eclesiástica de San Luis, pues me dijo: José María, confiésate. Y yo dije: tierra, trágame, pensé, si me confesé ayer. Y acto seguido me preguntó: ¿me vas a decir los pecados o prefieres que te los diga yo? Por eso te Ay, decía antes lo de los hachazos. Yo sentía hachazos en mi alma porque aunque había confesado el día anterior, como había estado 15 años sin pisar un confesionario, había pecados mortales que yo había olvidado o que pensé que había confesado incluso, que salieron a relucir con nombres y situaciones concretas, ¿no? Y yo salí como flotando de aquella sala después de confesarme con este sacerdote. Eché a andar por un corredor y cuando me quise dar cuenta había un obstáculo que me impedía avanzar y alcé la mirada y vi que era el Sagrado Corazón de Jesús de tamaño natural, señalándome con el índice su corazón. Y ahí me quedé. Entonces, es que es una cosa, es curioso, porque cuando has dicho como flotando, es que lo he visto claramente, o sea, he podido entenderte la experiencia que tuviste tú después de esa confesión, ¿no? O sea, y tú a partir de ahí, claro, te convertiste en un hombre nuevo, volviste a nacer, dejaste tu trabajo. así, así es. Sí, dejé mi trabajo porque yo regresé a California, eh, y comencé a vivir esta experiencia tan complicada de saber que esa vida que yo vivía en California, pues no era la vida que podía seguir viviendo y que algo tenía que suceder. Pasé 2 años así, yendo a la iglesia todos los días, confesándome con mucha frecuencia, aprendiendo el catecismo, mirando bien la vida de los santos, en silencio, porque no tenía con quién compartir estas cosas. Los sacerdotes con los que me confesaba, pues hasta ahí llegaba mi relación con ellos, no conocía a nadie en la iglesia. Em, pero pasados esos 2 años, sentí la necesidad de regresar a Colombia y coincidencialmente o no, no coincidencialmente, porque todo era plan de Dios, era una Semana Santa y regresé a Bogotá y el domingo de Ramos, en una misa de 12 del día, en una iglesia muy grande en Bogotá, tuve otra experiencia con Jesús desde un crucifijo.
Yo estaba en el atrio de la iglesia porque no alcancé a entrar, estaba llena de gente. Y todo lo que veía por encima de las cabezas de la gente, al fondo, era un crucifijo enorme que colgaba de encima del altar. Y durante el ofertorio de la misa, mientras miraba ese crucifijo, eh, entré en otro éxtasis con Jesús desde ese crucifijo. En este instante, el Señor se comunicó conmigo como se había comunicado mi ángel guardián, que no fue con una voz, sino que se comunicó a mi corazón, algo que no puedo describirlo cómo funciona, pero es perfecto porque yo entendía todo como en impulsos y sabía qué me estaba diciendo. Y ahí es cuando el Señor me llama a esta misión y me dice que la misión para la cual yo nací apenas iba a comenzar y que Él me iba a llevar por todo el mundo y que todos los lugares donde yo iba a ir ya los tenía escogidos y todas las personas que me iban a escuchar ya las había escogido, y que no tenía que preocuparme ni tener miedo, que Él se encargaría de mi vida. Yo salí de esa iglesia muy espantado en el sentido de que yo estaba muy golpeado por el secuestro, tenía muchos miedos, no tenía mucha vitalidad y la misión que el Señor me acaba de revelar era tan grande que yo decía, pues solo Dios puede hacer eso, tiene que ser por medio de un milagro. Pero así fue, eso se fue dando. Muy pronto yo dejé toda mi vida de California y me entregué a la iglesia como misionero laico, porque ese día yo me acordé del franciscano con quien me había confesado cuando salí del secuestro y lo fui a buscar y le conté todo lo que me había pasado en el secuestro y en esa iglesia de Bogotá. Y él aparece con un conocimiento increíble sobre mi vida, lo cual me impactó mucho, pero el Señor mismo me reveló que ese franciscano iba a ser mi padre espiritual. Y así lo ha sido ya por 25 años. Él ha sido mi padre espiritual a partir de ese día. Y yo dejé todo y comencé esta misión que el Señor me reveló como peregrinos del amor, así se llama. Qué bonito, qué bonito. Y ahora es cuando verdaderamente, Marino, eres feliz. Pues yo creo, yo pienso que eso de felicidad es algo que he estado aprendiendo porque me ha costado mucho trabajo entrar en el gozo de Dios, porque todavía cargo con el peso de toda la oscuridad del pasado, no como una culpa, sino como un peso que llevo, que siempre le pido al Señor que por medio de esta misión yo vaya sacando todo ese pasado y lo vaya superando y lo vaya reparando y lo vaya entregando. Entonces yo pienso que es el gozo que espero. Espero un gozo que el Señor sé que me va a dar al final de esta jornada. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Bueno, todo lo es, pero esto en particular, ¿no? Es decir, eres feliz en medio del sufrimiento. Es decir, Así es, así es. Sí, porque el diablo se encarga de recordarme todo. Siempre tengo mucha persecución y toda mi persecución es por el pasado mío, por las cosas que he hecho, y el diablo se ocupa de atormentarme con esto, de buscar cómo atacarme, cómo dañar mi ministerio por medio de esto. Entonces siempre es una purificación y hay que vivirlo y hay que seguirlo. Es como yo miro la vida de todas el cristiano, de toda la historia sagrada, y creo que todos hemos vivido eso, ¿no? claro, efectivamente, pero luego piensas en que estás con Dios, que es infinitamente poderoso, y confías en Él plenamente y sabes que es el único que no falla. Y que, Eso. bueno, el otro puede estar por ahí tentándote, lo cual, por otro lado, es buen síntoma, porque yo creo que cuanto más cerca estás de Dios, más el otro intenta jorobarte, pero a fin de cuentas tú, como tantas otras personas, y os animo, amigos, los que nos estáis viendo, a que hagáis lo mismo, pues hemos apostado a caballo ganador, hemos Sí, apostado por Jesús, el único que nunca sí. falla, y tú lo sabes muy bien, que has llevado una vida pues muy vivida, Marino. Sí, así es. La confianza en Dios es infinita
Y yo siempre le digo, Señor, yo no sé qué estarás haciendo y qué irás a hacer conmigo. Lo único que sé es que mientras que esté contigo, todo está bien. Bueno, Marino, de verdad que yo este vídeo lo van a ver muchas personas, vas a hacer mucho bien, para eso estás aquí, para eso estamos aquí, para que el Señor se sirva de nosotros o a pesar de nosotros para hacer bien a muchas personas. Yo personalmente, pues me has dado una lección de vida, me has dado mucho que pensar, la importancia, ¿no? Que tú decías de frecuentar los sacramentos, empezando por la confesión, siguiendo por la Eucaristía. El rezo del Santo Rosario ya hablaremos otro día, que ya os anticipo, queridos Exacto. familiares de refugio, que Marino Restrepo va a estar con nosotros en más programas y que vamos a abordar desde su experiencia personal muchos temas que nos van a servir de muchísima ayuda, ¿no? En nuestra vida ascética, en nuestra vida interior, ¿no? Porque el único protagonista es nuestro Señor Jesucristo y todo lo que tenemos que hacer tiene que estar encaminado a su mayor gloria. Decirte, Marino, que te agradezco de corazón la generosidad con la que has contado tu testimonio a tumba abierta, a corazón abierto. Y bueno, tú sabes mejor que nadie, porque has recorrido ya los 5 continentes, que vas a hacer mucho bien, vas a seguir haciendo mucho bien, o mejor dicho, el Señor va a seguir haciéndolo a través de ti. Y te mando un abrazo fraterno en Cristo. Y bueno, y a vosotros, amigos, deciros que os esperamos el próximo jueves a las 10:30 de la noche en este vuestro refugio Zabala, y que Dios os bendiga a todos. Ya viene, ya llega la blanca dama. Los animalillos corretean de gozo, las amapolas se tiñen de azul y los recuerdos huyen despavoridos del baúl. Ya se acerca la blanca dama, con paso firme, con mirada franca, con la ilusión rebosante, ilusión de niña, ilusión apabullante. Hasta los árboles se revisten de seda y las flores de franela. El horizonte calma las tempestades y los niños renuncian a sus veleidades, porque la blanca dama ya está aquí, entre nosotros, con sus nobles ojos verdes, su acaramelada voz seductora y su albar presencia, toda ella hipnotizante. Rosa que alberga todas las primaveras, calma tras una noche tormentosa, aire fresco en un infernal día de agosto, la mano consoladora de madre, de esposa, de mujer hermosa. Todo eso y mucho más es la blanca dama, que ha vuelto tras un largo viaje, y la gran noticia, querido amigo, es que ha vuelto para quedarse. Y mi alma reposa en una misteriosa paz que nunca antes había experimentado, y las profundas heridas de mi sufrido corazón por fin han cicatrizado, y esas interminables noches de sueños rotos se han transformado en nubes de algodón por las que corro y corro sin fatiga y con la ilusión desbordante del niño que un día fui. Y todo mi ser ha recobrado el latir de la juventud y la armadura contra todo dolor. Y la soledad, mi soledad, ha encontrado compañero de viaje. Blanca dama, siempre te recordaré, aunque olvide tu rostro, aunque olvide tu mirada franca, aunque mi alma estanca se ahogue en sus propias aguas. A lo largo y ancho de este mundo te recordaré, en la mirada pura de un niño, en el amor sincero de unos enamorados, en la fidelidad eterna de una pareja de cisnes, en la sonrisa del sol y en la mirada cómplice de la luna. Cuando la alegría y la hermosura me visiten, volveré a ti mis ojos, blanca dama, porque siempre, siempre te recordaré. Blanca dama, en ti poso mi mirada.
Thank you.